Feliz Día de la Filosofía para todos. Eh, Quería contarles una anécdota eh, con a propósito de este día, que por cierto quería decirle a todos ustedes que son unos héroes, porque en una situación tan complicada, tan difícil como la que tiene el país, que ustedes estén estudiando filosofía es una cosa que me llena de orgullo y de honra. Y de verdad los considero todos unos héroes. Así que se los agradezco porque ustedes ahora son quienes van a recoger el testigo de esta empresa, de este oficio tan complicado que es no solamente el de aprender y enseñar a pensar, sino el de tener una conciencia de la conciencia del país. Y esto es bastante serio e importante. Bien, para ser breve, quería contarles una anécdota de mi viejo profesor, Giulio Pagalo, con quien en una oportunidad cuando yo me tocó estudiar Hegel, autor con él, el profesor Pagalo estaba explicando la negación determinada en ese momento, periodo de Jena. Y bueno, llegó un momento en el cual yo fui a conversar con él y decirle que iba a tener que retirar su materia porque no comprendía qué quería decir la negación determinada. El profesor Pagalo, que en ese momento todavía fumaba pipa, se sacó la pipa de la boca, comenzó a raspar la picadura y me dijo: caramba, Herrera, usted ha llegado a un punto cumbre. Ese punto está marcado precisamente por la fenomenología, porque es el momento de la duda y la desesperación. Así que a partir de este momento usted tiene dos alternativas. La primera es abandonar para siempre los estudios de filosofía, o la otra alternativa es abrazar absolutamente la filosofía para toda la vida. Hegel lo ha puesto en una situación de escogencia. Bueno, todavía estoy aquí, ¿no? Todavía estoy haciendo filosofía. La segunda anécdota que quería contarles es que en algún momento de mi vida, en la escuela, que es prácticamente toda mi vida, por supuesto, como todo el mundo, habían quienes no me aprobaban precisamente, ¿no? No me tenían mucho afecto. Sus razones tendrían, sus razones tendrían. Pero en todo caso, yo tenía no un maestro, sino dos. No solamente tenía el profesor Pagalo, sino que tenía el profesor Núñez Tenorio. Y fueron a hablar estas personas que no me querían tanto con el profesor Núñez Tenorio para decirle que yo andaba mal reunido, que andaba reunido con el profesor Pagalo. Y entonces la respuesta del profesor Núñez Tenorio, de la cual me enteré por su propia boca además, fue la siguiente: caramba, qué bueno que Herrera ande reunido con Pagalo también, porque así no solamente va a ser un marxista, sino va a ser un hegelo-marxista que tanto necesita la escuela de filosofía. Así que, muchachos, pongan atención, oído al tambor, porque esta escuela tiene cosas mucho que enseñar. Y ustedes están allí gloriosamente para aprenderlas. Un gran abrazo para todos y feliz día de la filosofía. Hola a todos, mi nombre es Juan José Rosales,
egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central, a la que ahora me dirijo. También tuve la fortuna de formar parte de su personal docente durante algunos años. Es una escuela que, bueno, para mí significa mucho porque allí me formé, allí trabajé y porque además es la escuela de filosofía, para mí al menos, más importante de Venezuela, y porque además tiene una historia muy, muy interesante. Por allí han pasado grandes nombres de la filosofía nacional. Además es un espacio vital para la reflexión, para el estudio de la situación del hombre y su entorno, del ser humano y su entorno, para pensar la realidad nacional, la del mundo. De modo que, bueno, me siento orgulloso de haber formado parte en un tiempo y de algún modo seguir vinculado a ella, al menos afectivamente. Me han pedido que cuente alguna anécdota, alguna situación que resulte interesante con respecto a mi experiencia en la escuela. Pues no estoy seguro si la que a continuación voy a relatar les resulta interesante. Bueno, pero para mí sí lo fue. Cuando pasé de el ciclo básico a la carrera en sí, digámoslo en estos términos, para cursar los autores, los seminarios, las lecturas de texto, bueno, al menos con el diseño curricular que había en esa época. Me correspondió ver el primer autor y el curso era sobre Platón. El profesor que lo dictaba era el fallecido Francisco Bravo, un profesor muy serio, muy adusto, un hombre pues de mucho rigor académico. Y bueno, estuvimos viendo durante la primera parte del semestre la teoría platónica del conocimiento, y cuando llegamos al tiempo del primer examen parcial, pues el salón estaba a reventar, estaba lleno. El profesor pues nos pidió que sacáramos la hoja de examen, que llenáramos los datos, y a continuación dictó dos preguntas. La primera de ellas es la que recuerdo y que nos sorprendió a todos. Y decía algo así como: a la luz de la teoría platónica del conocimiento, responda la siguiente pregunta. ¿Puede usted conocer su lápiz? Y bueno, todos nos quedamos estupefactos y alguien le preguntó: profesor, ¿cuál lápiz? El que tiene en este momento en su mano, bachiller, dijo el profesor. Y bueno, dictó la segunda pregunta, pero creo que toda nuestra atención quedó en la primera pregunta. De más está decir que, bueno, presentamos el examen y cuando llegaron los resultados, solo 8 estudiantes aprobamos el examen. Eso fue una masacre, el curso estaba lleno. Pero bueno, fue un buen aprendizaje. Bueno, eso es lo que recuerdo. Les deseo a todos lo mejor, mucho ánimo y bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Muy buenos días a jóvenes estudiantes de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela.
Les habla Gabriel Morales Ordocoiti, quien fue profesor en dicha escuela y estudiante de la misma. Le quiero agradecer a Gustavo Atencio por haberme contactado a solicitud del Centro de Estudiantes para conversar o exponerles algo durante 5 minutos que me planteó para el propósito. ¿Por qué vale la pena estudiar filosofía? ¿Sí? ¿Por qué lo sigue siendo? Es una gran interrogante que nos hemos hecho muchísimos a lo largo de nuestras vidas. Y yo sigo insistiendo que es importante estudiar filosofía, con algunas precisiones para esos estudios de filosofía. Yo le voy a plantear rápidamente que en las 10 principales universidades de los Estados Unidos, ¿sí?, que van desde Princeton, el MIT, Harvard, Stanford, Yale, la Universidad de California, Johns Hopkins, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Berkeley, en la Universidad de California, en Berkeley, todas tienen programas de filosofía, pero divididos sus programas tanto para el curso de grado, el que ustedes están estudiando, pero para maestrías y doctorados. Y casi todas se refieren a los mismos temas que tratamos en la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Filosofía analítica, ética, filosofía de la mente, filosofía política, filosofía de la ciencia, ciencia cognitiva, metafísica. También integran ahora inteligencia artificial con lingüística, filosofía del lenguaje, epistemología, filosofía de las ciencias y de la física, de la biología, combinada con epistemología. Y por supuesto se estudian las distintas etapas de lo que ha sido considerada la filosofía europea. Pero lo mismo está ocurriendo en Europa. Se siguen manteniendo en las mismas proporciones los estudios de filosofía en las 10 principales universidades, ¿sí?, como la Universidad de Oxford, en Cambridge, la London School of Economics, con particularidades que voy a explicar ahora. Todas con los mismos temas de la filosofía, las mismas disciplinas, pero se combinan con distintas carreras y distintas profesiones. Es decir, una cosa son los estudios de filosofía, que como en la época nuestra, en la época que yo entré en la universidad y estudié, que fue a mitad de los años 70 en adelante, ¿sí?, donde prácticamente era una universidad para adultos, ¿sí?, era una escuela para adultos, donde teníamos los más jóvenes pues que trabajar muy duro, porque había gente ya graduada con otras profesiones, líderes políticos importantes del país. Entonces era un nivel teórico bastante elevado, incluso para los que apenas habíamos terminado el bachillerato. Luego, con el progreso de generar las maestrías, los doctorados, nos facilitó a nosotros hacer separaciones, no de todos en una misma escuela. Eso es lo que fue un privilegio para nosotros, pero nos obligó a estudiar muchísimo, ¿sí? Yo no me arrepiento, pero eso ahora, desde el punto de vista metodológico, no apropiado. Y consideramos que los estudios de filosofía tienen que combinarse con ciencias aplicadas, con disciplinas aplicadas, donde uno tiene una mayor formación, bien que lo haga en pregrado, combinándolo, por ejemplo, especializándose en filosofía de la mente, pero estudiando psicología, en filosofía de la educación, pero estudiándolo con educación para ser profesor y formarse, porque hay que ver cuál va a ser el desempeño que en la sociedad va a tener alguien que decidió estudiar filosofía. Y como ha ocurrido a lo largo de la historia de las escuelas de filosofía en el mundo, tenemos abogados que también tienen maestría y doctorado en filosofía. Tenemos casos particulares de nuestra escuela, en la Escuela de Derecho de la Universidad. Entonces, ese es uno de los llamados que le hago a los estudiantes. Combinar las carreras, estudiar carreras que puedan tener un desempeño profesional y ganarse la vida, junto con el conocimiento más elevado que nos da la filosofía, y eso nos hace profesionales muchísimo más completos, que es lo que buscan muchos estudiantes de otras carreras que se van después a nuestras maestrías, a nuestro doctorado.
pero en particular para el estudiante de filosofía es un reto, porque tienes que ganarte la vida junto con ese conocimiento, pero ganarte la vida. Como les dije yo siempre a mis estudiantes el primer día de clase, desde los 15 años, cuando decidí estudiar filosofía, jamás he visto un aviso de prensa que diga se solicitan filósofos. Pero la sociedad necesita filósofos. Y ese es el reto que tenemos que hacer, y eso significa también un enorme esfuerzo de la universidad para hacer reformas de pensum, abrir las paredes de las facultades, sustituir las escuelas como concepto, ¿sí? Y transformarlo en departamentos, algo que se ha hecho en el mundo desde hace décadas, y ya nos toca a nosotros hacer una reforma. El pensum de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central es el mismo en el que participamos para reformarlo cuando nosotros éramos unos estudiantes de los primeros semestres, y esa generación de profesores hizo el cambio del pensum que ustedes tienen, y estoy hablando de la mitad de los años 70. Un gran abrazo para todos y que tengan una feliz semana. ¿Por qué estudiar filosofía? Bueno, la filosofía es una vocación, es una llamada interna que se instala y que exige ser atendida. En mi caso, yo no sabía cuando era muy joven que yo albergaba esa vocación. Sin embargo, mi experiencia fue definiendo mis intereses hacia ella. No sabría explicarlo porque cuando yo estaba terminando el bachillerato, las carreras eran las tradicionales, medicina, ingeniería, derecho, etcétera. Sin embargo, sin saberlo, ella misma, esa vocación fue dándole forma a unos intereses internos que estaban en mí y que de manera, en aquel entonces yo creía que era casualidad, hoy pienso que era causalidad. Yo iba a la filosofía por una vía o por otra. De manera que pienso que en primer lugar es una vocación, es una llamada profunda y que enriquece la vida de manera inconmensurable. ¿Por qué terminar la carrera de filosofía? La vayas a ejercer o no, te brinda una estructura mental, una disciplina, una forma de razonamiento que brindan luz para cualquier circunstancia en el plano profesional de cualquier profesión y también en el plano vital. Entre quienes compartieron conmigo los estudios en pregrado, en posgrado, etcétera, muchos no se dedicaron, terminaron filosofía y no se dedicaron a ella, sino que se dedicaron a otros oficios. Al periodismo, a las consultorías, inclusive empresarios, etcétera, y todos muy exitosos. La filosofía brinda una mirada, una asertividad cuando se estudia con disciplina y con rigor, que garantiza siempre la mirada y las capacidades puestas donde tienen que estar, las capacidades personales, intelectuales, la voluntad, el discernimiento, el entendimiento, las miras, los plazos, todo se armoniza cuando se tiene una formación filosófica. Bueno, espero que esto pueda ser un incentivo para quienes hoy jóvenes se acercan a esta disciplina tan fecunda.
El recuerdo más valorado entre mis primeros años cuando estudiaba filosofía, estoy hablando de 1976, 1977, es que todas las mañanas, entre 9:30 y 10 de la mañana, subía por la rampa hacia la escuela y se dirigía a lo largo del pasillo de la Escuela de Filosofía al aula 217, el profesor Juan David García Vaca. Ya era un profesor retirado, jubilado, pero guardaba su disciplina de investigador. Y venía al aula 217 con una bolsita en la mano, una bolsita del Corte Inglés, donde traía el libro que probablemente estaba leyendo, que iba a complementar sus lecturas. Pasaba silencioso y un poco abstraído en sus ideas, caminaba despacio, pero con mucha agilidad. Y entraba a esa sala, el aula que hoy es el 217, el último de nuestros salones, pero que en aquel entonces era una sala de estudio que albergaba en un lado de ella la biblioteca de Juan David García Vaca y cortada, digamos, por unos vidrios, unos mesones grandes donde nos sentábamos los estudiantes a leer y a estudiar y bueno, a prepararnos para las clases. La escuela era nocturna en aquel entonces, no habían clases diurnas. Entonces los que estábamos allí de día éramos muy pocos y era un privilegio pues ver al profesor García Vaca entrar en aquella sala. Él entraba hacia adentro de esa compuerta de vidrio que separaba ese aula en dos, hacia adentro donde estaba su biblioteca, y se sentaba allí y bueno, estaba hasta el mediodía. Ese recuerdo para mí despierta mucha admiración y alegría de haber podido, bueno, vivir esa experiencia. Quien fuera el fundador de nuestra escuela de filosofía, pues verlo todavía activo y enamorado de esta venerada profesión maravillosa, la filosofía.